Hola, te saluda Daniel García Martínez, presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, y el día de hoy vamos a platicar acerca de la NIF C4 Inventarios. Esta norma de información financiera que entró en vigor en 2011 tenía como objetivo principal el modificar el anterior pronunciamiento que era el Boletín C4 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, que estuvo en vigor a partir de la década de los 70. En aquel momento se tenían conceptos como sistemas de evaluación o sistemas de costeo, métodos de evaluación. Entre otros conceptos teníamos el coste absorbente, el costeo directo, teníamos costos predeterminados, coste estándar, estimados, etc. Hoy en día la mayor parte de esos conceptos fueron sustituidos por actuales nomenclaturas que establece la NIF C4 relativa a los inventarios. Hoy en día la NIF C4 manifiesta tres tipos de normas: las de evaluación, las de presentación y las de revelación. En lo que corresponde a las normas de evaluación, entendemos que estas se pueden dividir ya sea en costo o en valor neto de realización. Los inventarios se evalúan de esta forma: costos o valor neto de realización. Cuando hablamos de los costos, estos pueden traducir ya sea en el costo de compra o en el costo de producción. Anteriormente, en diferentes pronunciamientos, se hablaba que los costos a su vez tenían sistemas de evaluación como era el coste absorbente y el costo directo. Hoy en día nada de eso está previsto en la norma de información financiera C4. Hoy en día solamente hablamos de costo de compra y costo de producción. Cuando hablamos de costo de compra, este incluye el precio pagado por la adquisición de los bienes que se van a utilizar para comercializar, más aquellos costos y gastos adicionales que se tengan que utilizar para poner en disposición para venta ese tipo de producto. Cuando hablamos de los costos de producción, ahí entramos que para evaluar ese tipo de activos tenemos que entender los tres elementos del costo, que a saber son la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación o de producción. Sobre la materia prima, prácticamente tenemos que entender que incluye todos los materiales directos que se tienen que ocupar para la producción de cualquier tipo de producto que se vaya a comercializar posteriormente. Sobre la mano de obra, prácticamente este incluye todo el costo laboral atribuible a la generación de inventarios, es decir, tenemos los sueldos, prestaciones y demás conceptos atribuibles a la nómina que formen parte para la determinación del valor de un inventario. Y por último tenemos los gastos indirectos de producción, que para efectos de la norma se dividen en gastos fijos y en gastos variables. Ese tipo de gastos indirectos corresponden a aquellas erogaciones o aquellas partidas devengadas que forman parte del inventario pero que como tal no pueden clasificarse de manera directa. Hablando de las fijas, son las que normalmente en el proceso de producción se incluyen en cada uno de ellos. En el caso de las variables corresponde a erogaciones extra o que no estaban previstas de manera directa, pero que son importantes a la hora de producir cualquier tipo de activo en la materia de inventarios. Es por ello que hablando de gastos indirectos de producción podemos hablar sobre la depreciación, podemos hablar sobre sueldos adicionales como mano obra indirecta o materiales adicionales que no estaban previstos como la materia prima indirecta. Todos estos elementos son los que tienen que incurrirse para poder generar un inventario. Ahora bien, existen diferentes clases de inventarios que forman parte de este rubro. Tenemos lo que es los artículos terminados, la producción en proceso, la materia prima, tenemos los artículos terminados, inventarios en tránsito, entre otro tipo de inventarios. Todos estos rubros o todas estas clases de inventarios se tienen que agrupar en el rubro correspondiente a inventarios que se debe presentar en el estado de situación financiera. En el caso de los artículos terminados, prácticamente nos referimos a aquel tipo de inventario que ya está disponible para venta, mientras que en el caso de la materia prima estamos hablando del almacén de productos que se van a utilizar posteriormente en un proceso de fabricación. Hablando de la producción en proceso, debemos entender que se refiere a aquel tipo de inventario adicionado con los diferentes elementos del costo que se reconoce en el estado de situación financiera a pesar de que todavía no esté fabricado como tal. En este caso, simplemente se contabiliza lo que corresponde a la producción que está en camino de ser terminada. Y en lo que corresponde al inventario en tránsito, prácticamente estamos hablando de aquel inventario que está fuera de nuestras instalaciones, que está por llegar, o ya sea a nuestra planta o a la planta del cliente al que lo vendimos, que ya no forma parte de nuestro almacén en sí mismo y que de cierta forma se tiene que reclasificar para mostrar correctamente en la clase de inventario que corresponda. Al final de cuentas forma parte del rubro de inventarios, pero ese señalamiento se tiene que hacer vía notas de estado financiero. Hay otros tipos de inventarios especiales como son las refacciones, suministros y herramientales. Este tipo de herramientas también forman parte del inventario, normalmente las utilizan las empresas de servicios o aquellas empresas que se dedican a la producción, que tienen organizado todo lo relativo a las herramientas y que estas también tienen que considerarse como un tipo de inventario especial. Al final de cuentas se contabilizan en el rubro de inventarios para efectos del estado de situación financiera.
Un punto muy importante que hay que notar en cuenta es que los anticipos a proveedores relativos a la adquisición de inventario no forman parte del alcance de esta norma C4. Es decir, los anticipos que nosotros realizamos para la adquisición futura de algún tipo de inventario no se clasifican en el rubro de inventarios conforme al C4. Para esto tenemos que utilizar la metodología que establece la norma C5, es decir, que cuando se adquiera la calidad de pago anticipado debe contabilizarse primero en este rubro y posteriormente cuando se reciba los riesgos y beneficios atribuibles a ese tipo de activo, entonces ya podríamos reclasificar ese tipo de pago anticipado de inventario al rubro de inventario que corresponda, ya sea materia prima, ya sea artículos terminados u otro tipo de inventario según corresponda. Prácticamente esa fue la primera parte de lo que corresponde a la evaluación de los inventarios. Una vez que dijimos que vamos a determinar el inventario, ya sea por el costo de compra o por el costo de producción, luego tenemos que asignar un método de evaluación de inventarios. Esta va a ser la evaluación inicial para efectos del reconocimiento contable de ese tipo de partidas. A partir de 2011, la norma únicamente reconoce 3 métodos de evaluación: el costo de adquisición, el costo estándar y el método de detallistas. El costo de adquisición prácticamente se refiere al valor exacto al cómo adquirimos los productos para ser integrados en el inventario. En el caso del costo estándar, este prácticamente es un tipo de costeo que se acerca a lo real, no es exacto, pero tiene que ser determinado de una manera confiable, lo más cercano a lo posible a lo real, y prácticamente se utiliza en las empresas de altos volúmenes de producción, en donde necesitamos determinar los costeos de manera anticipada. En el caso del método de detallistas, aquí estamos hablando de un método de evaluación de inventarios en el que determinamos el valor del inventario restando el precio de venta menos la utilidad bruta. Es decir, lo que nosotros queremos determinar en el costo se realiza a través de un margen de precio de venta menos la utilidad. Nosotros determinamos a cuánto lo queremos vender y cuánto queremos ganar. La diferencia entre estos dos elementos nos va a dar como resultado el costo por método de detallistas. Una vez que determinamos la evaluación inicial y estamos teniendo adicionales entradas o tenemos salidas de inventarios, reclasificaciones, etc., ahora lo que toca es asignar la evaluación posterior, y eso se realiza a través de las fórmulas de asignación del costo. Esta norma C4 para la evaluación posterior nos permite hacerla a través de la fórmula de costos promedios, costos identificados y primeras entradas, primeras salidas. Sobre el costo promedio, para determinar esta fórmula se tiene que utilizar tanto las entradas y las salidas, ya sea utilizando sus costos de compra, su costo de adquisición. Por cada una de las nuevas entradas o cada una de las salidas que existan, el costo total se va a ir promediando entre toda la existencia total del mismo. Es decir, hablamos de una clase de inventarios que para la determinación individual de cada uno de ellos tenemos que agarrar el costo total dividida entre la existencia de cada uno de los productos que forman esa clase de inventario. Sobre la fórmula de primeras entradas, primeras salidas, lo que hay que entender es que el inventario total se va a evaluar atendiendo primero a que las entradas que se hicieron al inicio del ejercicio van a ser las primeras en salir del inventario. Es decir, el costo erogado en la adquisición de cierto producto es el primero que va a salir conforme existen movimientos en el inventario. A diferencia del costo promedio, que en este caso el valor total se divide entre todas las unidades, en el costo por primeras entradas, primeras salidas, ese se determina saliendo el costo de las primeras adquisiciones para que al final las adquisiciones que sobran son las que se valoran al costo último. Sobre la fórmula de costos identificados, este elemento es de especial interés porque se ocupa para los tipos de inventarios que se le puede asignar o atribuir correctamente cada uno de los elementos que forman parte de su costo. Es decir, hablamos de bienes o producción de bienes que parten de una misma línea de servicios que se les adicionan costos que son exclusiva y únicamente atribuibles a cada uno de los bienes producidos. Es decir, que no son homogéneos, cada uno es especial y diferente. Por lo tanto, es fácil, para efectos de esta norma o para efectos de este tipo de inventario, atribuir los costos correspondientes a cada uno de los inventarios que forman parte de este rubro. En este caso estamos hablando de la industria ya sea automotriz, donde cada uno de los elementos que integran el auto pueden atribuirse directamente a cada uno de los coches que se están fabricando. Una vez que determinamos el cierre del ejercicio contable, es decir, tenemos el inventario que inicialmente se evaluó ya sea al costo de adquisición, costo estándar o costo detallista, para posteriormente pasar por una fórmula de asignación del costo, ya sea identificado, ya sea promedio o sea PEPS,
Al final del día hay que entender si este tipo de inventario no sufrió alguna pérdida por deterioro. Una vez que concluimos el proceso de la evaluación de los inventarios, es decir, aplicamos primero un método de evaluación y posteriormente una fórmula de asignación del costo, ahora hay que verificar si el inventario que corresponda no sufrió algún tipo de pérdida por deterioro. Aquí entramos en el concepto de valor neto de realización. Un inventario puede sufrir una pérdida por deterioro, ya sea por obsolescencia, por descompostura o por cualquier otro elemento que denigre los beneficios económicos futuros que pudiera tener este activo en la economía de la empresa. Cuando nosotros reconocemos una pérdida por deterioro, es decir, que el valor del inventario se tiene que reducir, estamos hablando de que este inventario se tiene que evaluar al valor neto de realización. Valor en inventario al valor neto de realización significa que lo estamos valuando al valor de realización menos al costo de disposición. Es decir, estamos reconociendo el inventario al valor del precio de venta, al valor de realización, menos o descontando los costos que nosotros pudiéramos tener para poder poner ese producto en el mercado. Prácticamente el valor neto de realización corresponde al costo mínimo que pudiera tener un inventario para efectos de su incorporación en los estados financieros. Reconocer un inventario a su valor neto de realización significa que en el futuro, si en algún momento llega a enajenarse, no se van a esperar utilidades o ingresos relativos a él. Es decir, la utilidad bruta relativa a la venta de ese tipo de inventarios prácticamente va a ser cero, hablando de manera individual por ese tipo de línea de servicio. Finalmente, una vez que ya el inventario pasó por todos los procesos de evaluación inicial y evaluación posterior, tenemos que hacer el reconocimiento en resultados. Es decir, cuando un inventario ya fue enajenado al costo o al valor neto de realización, tenemos que corresponder el efecto en el costo de ventas. Hablando de cuando un inventario se determina el costo, ya sea de compra o de producción, cuando pasa el costo de ventas es porque ese valor tiene que transcurrir del activo a las cuentas de resultados correspondientes. ¿Cuándo se va a dar este efecto? Cuando prácticamente traslademos los riesgos o beneficios sobre el producto que se está enajenando y prácticamente cuando hay un reconocimiento de ingresos correspondiente a la empresa que está enajenando los productos. Es decir, cuando ésta traslade el control al cliente que le está otorgando el producto. Esto prácticamente en atención de la NIF de 1 y la NIF de 2. Una vez que nosotros reconocemos el efecto en resultados, sabemos que todo este efecto se va a reconocer en el rubro del costo de ventas. Primero vamos a tener ingresos por ventas, vamos a tener costo de venta y esto va a formar parte de la utilidad bruta para efectos del estado de resultado integral. Ahora bien, sobre las normas de presentación hay que entender que los inventarios se deben agrupar en el activo a corto plazo en el estado de situación financiera y solamente que cuando el tipo de inventario lo justifique podremos hacer la reclasificación al inventario a largo plazo. Para esto va a depender de cada uno de los tipos de inventarios que por la fecha en que pudiera materializarse en una venta pudiera llegar a ser posterior a los 12 meses al cierre del ejercicio contable. Aquí podemos hablar del típico ejemplo de la industria inmobiliaria en donde las casas, donde los edificios, donde los terrenos se enajenan 1, 2 o 3 años posteriores a que se contabilizó en el inventario. Aquí podemos hablar prácticamente de un tipo de inventario especial a largo plazo. En el caso de las empresas comercializadoras, prácticamente la rotación de los inventarios llega a ser de manera inmediata, por lo tanto, por su naturaleza se reconocen al corto plazo. En todo momento habrá que analizar el tipo de inventario para saber si corresponde catalogarlo en el activo a corto plazo o en el activo a largo plazo. Adicional, no es de olvidar que este tipo de activo se tiene que catalogar en el estado de situación financiera en atención al grado de disponibilidad que pudiera tener con respecto a los demás tipos de activos a corto o largo plazo. En el caso del estado de resultado integral, lo que corresponde a los inventarios una vez que hayan sido enajenados, como bien comentamos anteriormente, se tiene que presentar en el costo de lo vendido, un rubro abajo de los ingresos y antes de la utilidad bruta. Finalmente, para efectos de las normas de revelación, entendido como todo el contenido que tiene que aparecer en las notas de los estados financieros, la entidad emisora de los mismos tiene que informar los tipos de inventarios con los que cuenta, la forma o los métodos de evaluación con los que está ocupando para la determinación de los mismos, las fórmulas de asignación del costo que se estén ocupando para cada una de las líneas de servicios, el tipo de inventario ya sea si es de adquisición, si es para producción, si tenemos materiales directos o cualquier otro tipo de inventario disponible. A su vez también en las notas se tiene que informar en el caso de que exista algún tipo de obsolescencia, deterioro, daño, etc., por la cual se tenga que evaluar algún tipo de inventario al valor neto de realización o se deba reconocer algún tipo de estimación contable
en el que se manifieste algún tipo de detrimento con respecto al valor de los inventarios. Como pudimos ver a lo largo de esta cápsula, todo el tema de los inventarios, como bien comentamos al inicio, sufrió una actualización en el año 2011. Un punto que también es importante que hay que observar es lo relativo a la determinación de los inventarios para efectos fiscales. Ustedes recordarán que a partir del artículo 39 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el capítulo de costo de lo vendido, se pueden mostrar o apreciar diferentes conceptos que hoy en día no están actualizados con respecto a la norma contable. La Ley del Impuesto sobre la Renta en la actualidad se refiere a conceptos que estaban previstos en el anterior pronunciamiento, en el Boletín C4 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Y hoy en día, ese tipo de modificación legislativa que se dio en 2014 no correspondió tampoco con una actualización para efectos de la determinación del costo de lo vendido. Tenemos una cierta discrepancia entre la normatividad contable y la normatividad fiscal, que prácticamente nos da como resultado una determinación diferente para el costo de lo vendido contable o costo de ventas y costo de lo vendido para efectos fiscales. Dado lo anterior, es que se recomienda hacer algún tipo de conciliación contable fiscal hablando de la determinación del costo de ventas y el costo de lo vendido fiscal, con el fin de poder observar las diferencias reales que pudieran tener entre la evaluación contable y la evaluación fiscal. Como observamos a lo largo de esta presente cápsula, el tema de los inventarios en México se da a partir de la década de los 70 en el Boletín C4 de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Este boletín sufrió modificaciones en el año de 2010 para entrar en vigor en 2011 con la publicación del actual NIF C4 Inventarios. A partir de este momento se dejaron de reconocer conceptos como sistema de costeo absorbente, costeo directo, costos predeterminados, estimados, etc. Hoy en día tenemos que hablar de costos de compra y costos de producción. Tenemos que hablar de métodos de evaluación como costo de adquisición, costo estándar y método de detallistas. Y también tenemos que ocupar las fórmulas de asignación del costo, identificados, promedio y PEPs. También tenemos que hablar sobre las pérdidas por deterioro, en específico hablando del valor neto de realización. En el anterior pronunciamiento del boletín C4 se contaban con conceptos que en su momento fueron útiles, pero que hoy en día prácticamente están en desuso. Y lo que corresponde al gremio contable en general es aplicar la normatividad que se encuentra vigente para la emisión de los estados financieros, así para determinar cualquier otro concepto relativo a la contabilidad de costos.